Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan en esta hermosa tarde. Alabado sea el nombre de Cristo. Queremos, alabado sea el Cordero de Dios, dar una corta reflexión. Hace tiempito no nos conectamos por aquí, pero queremos en esta hermosa tarde de lonche. Estamos aquí después que cogemos el lonche. Todo lo que meditamos en la mañana, la palabra. Tratamos de dar una corta reflexión los lunes, los miércoles. Los viernes estamos por el programa radial. Dios al frente. Dios bendiga a todo el que se conecta en esta hermosa tarde. Dios bendiga a Mónica Castillo. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios bendiga a todo el que se va conectando. Dios es grande, Dios es bueno y Dios es poderoso. Una reflexión bajo el tema ¿cómo estás caminando? Dios bendiga a mi esposa que se acaba de conectar, Elizabeth. Todo el que se va conectando, Dios bendiga a Estel Cabrera, Génesis, Dios te bendiga. Dios bendiga a todo el que se va conectando. Esta hermosa tarde, hace tiempito no nos conectamos por ahí. La gloria sea de Dios. Pero ¿cómo estás caminando? Vamos a hablar de eso, de cómo estás caminando. Sammy, Dios te bendiga. Dios bendiga a todo el que se conecte en esta hermosa tarde. Yes. Queremos dar una corta reflexión, es cortita. Tenemos 15 minutos, nos quedan. Dios bendiga a todo el que se va conectando. Tania, Dios te bendiga. Vamos a leer rapidito la palabra. Dice en Gálatas capítulo 5, verso 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo voy a volver a repetir. Si vivimos, amén, Tania, Dios te bendiga. Dios bendiga a todo el que se conecta. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y la reflexión se titula, Dios te bendiga, Dinora, evangelista del Señor, Génesis, Dios te bendiga, eso es amén. Todo el que se va conectando, Yolanda, Dios te bendiga. Todo el que se conecta, Dios le bendiga. ¿Cómo estás caminando? Una corta reflexión que yo sé que va a tocar la vida. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay un problema en el pueblo de Dios, pero también hay un problema, alabado Dios, en todo el que no le sirve a Dios. Hay gente que no le sirven a Dios, que no quieren escuchar palabra, que quieren caminar como ellos quieren, que la vida se les ha hecho difícil, pero todavía quieren seguir caminando. Dios bendiga a todo el que se conecta. Alabado sea el Cordero de Dios, que quieren caminar como le da la gana. Entonces se van quejando en la vida por tantas cosas que pasan, tantos fracasos, tanta opresión, tantas cosas que pierden, pero todavía siguen haciendo fuerza con la vida. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero yo estaba meditando hoy, mientras yo leía esta palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí Pablo le estaba hablando a los Gálatas, alabado sea el Cordero de Dios, y le estaba hablando de lo que era caminar en el Espíritu, pero también le estaba explicando que manifiestas son las obras de la carne, le decía. En el capítulo 19, le estaba explicando lo que era la carne y lo que era el Espíritu. Yo quiero que tú entiendas que la carne es el lugar, es ese lugar de residencia. Esto es para que entienda el que está escuchando esta corta reflexión. Es el lugar de residencia de todo aquello que está en oposición de Dios y de su voluntad. Yo voy a repetir esto de nuevo. La carne es todo aquello, todo que está en ti, alabado sea el Cordero de Dios, que está en oposición, alabado sea el nombre de Cristo, que está en esa oposición, que está en esa oposición en contra de la voluntad de Dios. O sea, dentro de esa oposición de la carne y el espíritu, entra lo que es el ego, entra lo que es la voluntad del humano y no la de Dios. Entra, alabado sea el nombre de Cristo, a recibir la honra uno y no recibir la honra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, cuando a Dios es el único que se le da honra. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso Pablo le escribe, alabado Dios, que si andamos en el Espíritu ya no necesitamos satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Alabado sea el nombre de Cristo. Porque hoy en día estamos viendo no nada más por las redes sociales. Vamos a dejar las redes sociales a un lado. Vamos a hablar de los cristianos que vemos que dicen caminar en el Espíritu, pero sus obras hablan de otra cosa. Yo vi un post los otros días que decía que el testimonio, tu testimonio, habla más alto que lo que tú predicas. Y eso es verdad. Me gustó ese post. Y es verdad, y lo sé también. El testimonio tuyo habla más alto de lo que tú predicas. Y donde quiera que tú te metes, cuando tú tienes un testimonio, y el testimonio tú lo llevas de acuerdo a cómo tú camines. Por eso estamos hablando de cómo estás caminando. ¿Cómo tú estás caminando en esta tarde? Tú que me escuchas, introspecciónate. ¿Cómo estás caminando? ¿Qué hay en ti? Porque Pablo le decía a los Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Aquí dice,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, ira. Todo el mundo habla de fornicación. Todo el mundo habla de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de hechicería. Todo el mundo habla de eso. Pero ¿y por qué nadie quiere hablar de las enemistades que hay dentro de la iglesia? ¿Por qué nadie quiere hablar de los pleitos que hay dentro de la iglesia? ¿Por qué nadie quiere hablar de las iras, de las contiendas, de las disensiones que hay dentro de la iglesia? Alabado Dios. Y esas cosas que están pasando son las que separan a esa gente que quieren buscar de Dios. Y yo no estoy justificando el que camina en la calle, pero pues lo tenemos que chequearnos nosotros mismos. Aquí tenemos que dejar de estar mirando a los demás. Tienes que mirarte tú mismo. Yo me tengo que introspeccionar yo. Antes de yo llegar a un lugar, antes de yo acusar a alguien de lo que sea, yo tengo que introspeccionarme. Yo tengo que introspeccionar cómo yo estoy caminando. La gente no quiere mirarse yo mismo. Por eso es que Jesús habló tanto y decía, con la misma vara de la que mira te van a medir a ti. Por eso es que él le sumaba tanto a los fariseos. Alabado Dios, porque es que ellos miraban todo lo que todo el mundo hacía y predicaban lindo y hablaban lindo, pero ninguno de ellos quería vivir, no había testimonio, estaban caminando de una manera incorrecta. Por eso es el tema, ¿cómo tú estás caminando? Pueblo, tenemos que despertar. ¿Cómo podemos despertar? El despierta está en nosotros mismos. No es en despertar a otro. Aquí hay que dejar a la gente a un lado. ¿Sabes? El que quiere servirle a Dios, que le sirva. El que no, que escuche el testimonio con el que tú estás caminando. Ay, Jehová. El testimonio con el que tú caminas le habla más que 1000 palabras que tú le digas. Pueblo, tenemos que nosotros ser los primeros. Oiga, el primero en darle el testimonio, en dejarle saber al vecino. Alabado Dios, en dejarle saber al hermano que se te sienta al lado de la iglesia, que encima de ti anda el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que le dijo, porque los que son de Cristo han crucificado las obras de la carne con sus pasiones. Le dijo Pablo a los Gálatas, porque el que anda en el Espíritu ha crucificado la carne. Le ha dicho a la carne, tú te quedas, alabado sea el Cordero de Dios. El que anda con Cristo, ya sabe, los frutos, alabado sea el nombre de Cristo, hablan por él solo y por ella sola. Ay, Jehová. Yo te adoro, Dios. Hay que andar en el Espíritu, pueblo. Hay que andar en el Espíritu. El pueblo tiene que despertar. Estamos detrás de tanta brincaera, de tantos saltos, de tanta lengua. Y los más que brincan, y los más que saltan, y los más que hablan lengua son los primeros. Son irreverentes, que están con actitudes, con hábitos y costumbres del mundo. Son los primeros que cuando salen de la iglesia o le están faltando el respeto a la esposa o le están faltando el respeto al esposo. Tenemos que despertar, pueblo. Esto no es de emoción. Aquí se le sirve a Dios, alabado sea el nombre de Cristo, en el Espíritu. Aquí tenemos que crucificar los deseos de la carne. Y todo el mundo está brincando y saltando. Qué lindo es cuando estamos en el fuego. Pero cuando estamos a solas, cuando estamos cara a cara con nuestra familia en nuestra casa, ¿cómo nos tratamos? Cuando caminamos en nuestro hogar, ¿cómo nos movemos? Por eso te pregunto, ¿cómo tú estás caminando? Mi alma adora a Dios. Ese era mi pensar hoy. ¿Cómo tú estás caminando? ¿Cómo camina la iglesia hoy día? ¿Sabe? Que decimos que no somos hipócritas, pero es que hacemos una cosa en un sitio y otra en otro. Cuando tenemos que ser lo mismo consistentemente, cuando tenemos que ser iguales, tiene que haber una identidad en Cristo. Y la identidad en Cristo es andar en el Espíritu. Esa es tu identidad, ese es tu apellido. Alabado sea el Cordero de Dios, que tú eres un cristiano. Alabado Dios, que camina en el Espíritu. Ese es tu apellido. Mi alma adora a Dios. Pero si caminamos en envidia, si caminamos en herejía, en disensión, en contienda, en ira, ¿y qué estamos haciendo? No, se fueron. ¿Por qué? Porque es que si yo hablara de bendición, hubiesen 40,000 personas pegados. Me encantaría hablar de bendición y que el comezón de oír le comiera 2 o 3 el oído, pero esto no es así. Aquí hay que hablar la verdad. Cada vez que nos paramos al frente de una plataforma como esta, aunque sea por el internet, hay que llevar la palabra tal y como Dios te la pone en el corazón. Porque hay gente que anda en ira, en contienda, y que andan, alabado sea el nombre de Cristo, en homicidio, en borracheras y en todas otras cosas que son de la carne, y quieren hablar por Facebook como si vivieran en el Espíritu. Mi alma adora a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Queremos andar como nos da la gana, pueblo. Es hora de caminar en el Espíritu y dejar la carne a un lado. ¿Cómo yo hago eso, Eri? Pues mira, no es fácil, pero tienes que someterte. No es fácil, pero tienes que buscar ayuno y oración. No es fácil, pero tienes que someterte a la voluntad del Padre. Por eso Jesús dejó estipulado, alabado Dios, fue escrito de Jesús, que en su momento de agonía,
que en su momento de decisión, él le dijo al Padre: Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. La decisión más grande la tomó ahí mismito. Por eso hoy te deja saber, la decisión está en ti. O deja que sea la voluntad de Dios, o que sea la voluntad de tu carne. O que el espíritu dé fruto, o que tú, alabado Dios, o que la carne tuya sea la que dé fruto. Porque están los frutos malos también producidos por la carne. Tenemos que despertar, pueblo. Hay que despertar de este sueño en el que está viviendo la iglesia. Que hoy en día lo único que quieren es caminar en la carne. Brincan, saltan, vuelvo y repito, hablan lenguas, cogen el micrófono y supuestamente Dios los usa. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero cuando nos vamos a solas, están llenos de odio, están llenos de rencor, están llenos de herejía, están llenos de contienda. Mi alma adora a Dios. Hay que despertar, pueblo. Escudriñemos los espíritus, escudriñemos la palabra, escudriñemos lo que habla, sea quien sea. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Sabe lo que me enseñó mi pastor? Mi pastor me enseñó que escudriñara hasta lo que él hablara. Hay gente que le dice amén a todo y nadie quiere escudriñar lo que habla el predicador hoy en día, porque no hay espíritu. El que da fruto escudriña lo que predica mi alma adora a Dios. Ay, Jehová, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Yo tengo que cortar porque ya se me acabó el lonche. Pero entienda algo, pueblo. Es hora de seguir caminando en el espíritu y no en la carne. Vuelvo y repito, la carne es el lugar de residencia de todo aquello, alabado sea el nombre de Cristo, que vive en una persona, dentro de esa persona y que está en oposición de Dios y de su voluntad. Tenemos que dejar la carne a un lado. La carne va a hacer que tú te vayas a pasiones que no son, alabado sea el nombre de Cristo, que no son agradables a los ojos de Dios. La carne va a hacer que te salgas fuera de la voluntad de Dios, y Dios lo que quiere es que tú, alabado sea el nombre de Cristo, camines en su espíritu, que tú camines bajo su voluntad, que no camines fuera de la voluntad de Dios. Está de ti en esta tarde cómo estás caminando. Introspección, hazte una introspección. Esto no es Paco, esto no es que Eri le está tirando aquí a todo. No, es que Eri tiene un sentir dentro de él, que yo en un pasado viví en la carne, supuestamente era cristiano, pero viví en la carne. Tuvo que haber un despertar en mí, tuvo que haber ese despertar, que el Espíritu me dijera a través de ayuno, a través de oración. El Espíritu Santo me tuvo que decir: Eri, arrepiéntete. Y hay gente que necesitan escuchar esa voz y que la están escuchando y no se quieren arrepentir, cuando tenemos que caminar en el Espíritu. Mi alma adora a Dios. No seamos cristianos hipócritas. Y si estás en el mundo y no le sirve a Cristo, pues te voy a dar un consejo. Dice Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él quiere cenar contigo. Él quiere que tú camines en el Espíritu. Él quiere que tú sientas el fuego que yo siento hoy. Mi alma adora a Dios. Él quiere, alabado sea el nombre de Cristo, que todos procedan al arrepentimiento. Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de corrección. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Gracias a todo el hermano que siempre está por ahí. Alabado sea el nombre de Cristo. Detrás, alabado sea el Cordero de Dios. Siempre está soportando nuestro ministerio. Dios bendiga a todos los hermanos. Los queremos, los amamos. Gracias por sus oraciones. Y necesitamos de sus oraciones también, pueblo. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Será hasta la próxima.